ligadas a la eternidad. ¡Conche! Miren, esto no es una... Mira, esas no son como las figuras del Museo de Arte Precolombino. No creo, igual las figuras de aquí son como más modernas. Sí, este es un parque moderno y el arte precolombino, para que sea arte precolombino, tiene un estilo y un contexto histórico. ¿Y qué hace que algo sea precolombino con exactitud? Recuerda que como vimos en clase, el arte precolombino se desarrolló en América antes de la llegada de los europeos y la colonización. Y de ahí su nombre, precolón. Claro, y si bien la figura que vimos es de piedra, como las del museo tratan de representar un contexto histórico. Era para ejemplificar la religión, cómo era la sociedad en ese momento, la simbología que le aportaban. Por ejemplo, la figura que está en el segundo piso del museo que te recibe, que es de la cultura de Colombia, de San Agustín, y eran guardianes de tumbas, por ejemplo. Ellos creían que los iban a cuidar cuando murieran. ¿Verdad? O como los suquías de Puerto Rico, Sí. que son actuales chamanes, que consumían una especie de tabaco para conectarse con las divinidades. Exacto. Claro, y por eso es que en el Museo de Arte Precolombino tenemos todo este tipo de figuras y todo esto que representa las distintas creencias, cómo ellos entendían todo, o como nosotros le llamamos su cosmovisión. Claro, entonces no eran solamente una decoración, era una manera de demostrar sus ideas. Exacto. Y esta relación con lo simbólico nos habla de cómo estas culturas también concebían la muerte. Por ejemplo, en el norte de Chile, la cultura chinchorro y sus momias. Estas momias son las más antiguas que existen, pero seamos sinceros, cuando pensamos en momias y en momificación, ¿en qué pensamos? En Egipto. Exactamente, pero las momias chinchorros son incluso más antiguas que las momias de Egipto. Y esto nos habla entonces de cómo al ser humano siempre le preocupó la preservación del cuerpo y creían en que existían más allá. Claro, pero a diferencia de la cultura egipcia, a esta cultura le preocupaba preservar los cuerpos aún de la gente que no era importante, lo que le daba una relación más comunitaria con la muerte y además le daba a todos el mismo estatus social. Eso es verdad. Entonces, aunque distintas culturas realizaban las mismas prácticas, no significaban lo mismo. Y eso se nota aún más en la cultura egipcia. Según Ernest Gombrich, el arte egipcio es fundamental, porque es el inicio de una tradición artística que perduraría hasta el día de hoy. Construcciones como la pirámide de Giza, que podemos ver por acá, nos muestran que el arte tiene ideas ligadas directamente con la eternidad. A diferencia del arte precolombino, el arte egipcio tenía reglas muy claras sobre cómo dibujar. Los egipcios, como podemos ver en esta imagen, mezclaban distintos puntos de vista y diferentes ángulos al momento de retratar, tanto lugares como personas. Como ellos tenían una idea ligada a la eternidad, creían que los seres humanos tenían que ser representados con todas sus partes importantes. Es por eso que al dibujar, al retratar, mezclaban diferentes ángulos. Por ejemplo, al dibujar una persona de perfil, solo se vería un brazo y una pierna. Es por eso que los dibujaban con dos piernas izquierdas, la cabeza de perfil, que es donde mejor se retrata la nariz y la boca, pero el ojo se retrataba de frente para que se viera por completo. Esto junto a sus dos brazos, en cualquier posición que sea muy perfecta y alineada. Claro, y eso era intencional. Cuando Gombrich habla de la importancia del arte egipcio, se refiere a una historia continua, ya que los griegos aprendieron de los egipcios, nosotros aprendemos de los griegos, y de esta forma se crea el arte occidental, lo cual no quedó solo en algo histórico, sino que también es como realizamos arte hasta el día de hoy. Como el arte tenía una función concreta, si pensamos en la actualidad, podemos pensar en la arquitectura de edificios corporativos o gubernamentales, que buscan representar poder, prestigio o estabilidad. En ese caso, el arte sigue buscando representar razones sociales y simbólicas muy similares. En resumen, para Gombrich, el arte egipcio no es algo aislado que quedó en el pasado, sino que es el punto de partida para saber cómo hacemos arte al día de hoy.
Eso quiere decir que si bien las tecnologías y los materiales disponibles cambiaron, seguimos tratando de representar el mismo simbolismo y ganas de trascender que tenían los egipcios. Y como ellos hacían arte para la eternidad, realizaban lo mismo con los cuerpos para que esto ocurra. Los egipcios, antes de la momificación como tal, embalsamaban los cuerpos, ya que creían que el alma necesitaba del cuerpo para poder trascender a la muerte. Y es por esto que la momificación era fundamental, ya que se necesitaba de un cuerpo para poder tener vida en el más allá, como podemos ver en las fotos de abajo. Y el arte cumplía exactamente la misma función. Además de los cuerpos, los egipcios creaban las imágenes y las esculturas necesarias para acompañar el cuerpo hacia el más allá. Porque si algo sucedía con el cuerpo, las imágenes podrían reemplazarlo. Es por esta razón que los egipcios no buscaban hacer realismo como tal, sino una imagen que sea clara, duradera y realista, como la imagen que podemos ver acá. Ya podré identificar arte precolombino si lo veo. Sí, y no solo eso, sino también entender que aunque hay formas que han cambiado, hay ideas que permanecen. Por ejemplo, la noción de la tradición. Los egipcios aprendían sus reglas, pintaban de determinada manera que después pasaban de generación en generación. Y al día de hoy nosotros seguimos haciendo lo mismo. Estudiamos referentes antiguos, tratamos de imitar sus estilos y seguimos sus reglas, incluso en lo digital. También está la idea de la permanencia. Los egipcios querían que sus obras duraran para siempre. Y en la actualidad eso lo podemos ver en los monumentos, en cómo dejamos la huella en internet o incluso en parques como este. Capaz ya no momificamos cuerpos, pero seguimos intentando algo muy parecido, permanecer y ser recordados. En ese sentido, el arte sigue cumpliendo la misma función que en el antiguo Egipto y en la época precolombina, ayudarnos a trascender en el tiempo. ¿Es verdad?